Comenzando ahora con el primer módulo de la jornada enfocado en la semiología, tenemos el privilegio de contar con el doctor Jorge Gajardo, cardiólogo, hemodinamista, magíster en educación médica para la ciencia de la salud, ex vicedecano de nuestra facultad y profesor asociado de nuestra casa de estudios, destacando su experiencia en el campo, habiendo sido editor general del libro Semiología Médica, de la editorial universitaria. El doctor Gajardo nos hablará sobre los desafíos actuales y futuros de la enseñanza de la semiología. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Buenos días a todos y a todas. Antes de dar inicio a esta presentación, quiero felicitar y dar las gracias a los doctores Lastra y Carrillo por haberme invitado a esta jornada, pero además porque se están transformando en líderes de desarrollo de actividad científica que tanta falta nos hace en la región. Así que felicitaciones y muchas gracias. Y gracias, doctor Rodman, por visitarnos en nuestra ciudad y asistir a nuestra jornada en la Facultad de Medicina. Voy a hablar de un tema que es un tema vertebral en la formación de los médicos. Veo que aquí hay muchos estudiantes, y no solamente de nuestra casa de estudios, sino que de otras universidades, y les doy la bienvenida. Y quisiera partir con un poquito, 2 o 3 minutos de historia, señalando que probablemente fue este señor Hipócrates, el médico griego, que tuvo 2 acciones importantes. Una, eliminó de la medicina aquel componente religioso y fantástico que estaba en relación a los procesos de salud y enfermedad y a la curación de las enfermedades. Y el otro aporte que probablemente hizo este gran maestro fue darle una cierta estructura en el análisis de las enfermedades. Después de Hipócrates vino Galeno y otros, y este señor que es Francisco Silvius, que es menos conocido, pero que probablemente fue el primero en hacer docencia clínica, dándole una estrategia más o menos específica al proceso de enseñanza. Tal vez fue el primero que enseñó medicina con los estudiantes al lado de él, evaluando y observando enfermos, que es la medicina que tal vez nunca debió perderse. Hipócrates, Galeno y otros entonces generan tal vez los primeros pasos en el análisis o en el diseño de la semiología médica, aunque de una forma no muy bien estructurada. De hecho, la medicina griega estuvo siempre basada esencialmente en la observación de los signos y los síntomas al lado de la cama del enfermo. La semiología como asignatura parte recién aproximadamente en el siglo XVIII, en que se enseña ya como una disciplina con cierta estructura. Y el término semiología fue acuñado por este señor, Fernando Saussure, intentando entonces generar un término. Él era un experto lingüístico, y genera el término de semiología para agrupar todos estos signos y síntomas que definen una enfermedad. Sin embargo, el concepto de semiología no solo está atribuible al aspecto médico o a la medicina, sino que también se utiliza en otras áreas. Esta es la situación actual. Un siglo atrás, toda la información que teníamos de nuestros enfermos era en base a la observación de signos y de síntomas. Y la tecnología ocupaba solamente ese pequeña tajada de la torta, arriba, transparente. 100 años después, esto cambia absolutamente. Y hoy día, prácticamente todo es tecnología, dejando entonces en esta torta una pequeña tajada a la observación y al examen clínico de los enfermos. La pregunta ¿es esto bueno, es esto malo? Es un tema que obviamente da para discutirlo. ¿Cuál es el ideal del médico? El ideal del médico, que se forman en las diferentes universidades, es aquel que al finalizar sus estudios ha adquirido todas las competencias que nos hemos propuesto en el perfil de egreso.
Y estamos entonces hablando de competencias conceptuales, procedimentales, actitudinales y ojalá un desarrollo integral de los estudiantes. Eso es lo que todos queremos y las más de 30 carreras de medicina en nuestro país desean. La pregunta es, ¿estamos realmente logrando esto? He tomado un sílabus, eso es un sílabus, es un resumen de un sílabus, de la asignatura de semiología de cualquier carrera de medicina, tal vez sea la nuestra, tal vez sea la de San Sebastián, no importa. Y ustedes observan que un sílabus tiene resultados de aprendizaje, y los resultados de aprendizaje tributan a las competencias, y las competencias constituyen entonces el esqueleto vertebral de cualquier perfil de egreso. Los perfiles de egreso en Chile de las diferentes carreras de medicina son todos más o menos iguales, difieren en muy pocas cosas. Y si ustedes observan y se lee ahí con detalle, en los resultados de aprendizaje estamos pidiendo que los estudiantes adquieran habilidades comunicacionales, porque eso es extremadamente importante para establecer la relación médico-paciente. El sílabus habla de habilidades de comunicación necesarias para situaciones clínicas de conflictos con los enfermos. Habla de desarrollar una entrevista clínica, de realizar examen físico general segmentario, y habla de profesionalismo. O sea, el sílabus tiene incorporado entre los resultados de aprendizaje profesionalismo. Y el doctor Eduardo Fache, en el año 2009, ya hace bastante tiempo, publica en la Revista Médica de Chile un trabajo hecho acá en la ciudad, que lo ven abajo a la derecha, en que se le pregunta a los estudiantes de medicina y a los médicos de la época, ¿cuáles son los atributos del profesionalismo? Y ahí están descritos. Habla de empatía, de responsabilidad, de honestidad, de compromiso. La pregunta es, nuevamente, ¿cuánto de todo esto que lo escribimos se está logrando alcanzar en nuestros estudiantes de medicina? Paso a ver un poco los problemas que tenemos hoy en la enseñanza de la semiología. Y aquí puedo incomodar a alguien y pido disculpas por ello. En Chile existen más de 30 escuelas de medicina. Estados Unidos creo que tiene 44 para 330 millones de habitantes. Nosotros tenemos más de 30 para 19 millones, saquen la cuenta. O sea, Estados Unidos tiene una escuela de medicina por cada 4 millones de habitantes. Nosotros tenemos aproximadamente, si las matemáticas no me fallan, ese cálculo está mal hecho, una escuela de medicina por cada 500.000 habitantes. O sea, podríamos claramente decir que tenemos un exceso de escuelas de medicina. El año 22 postularon al área de la salud 220.000 estudiantes. Estamos hablando no solo de estudiantes de la carrera de medicina, estamos hablando de tecnólogos, enfermeras, matronas, ¿no es cierto? Todos quieren campos clínicos. Aquí existe una gran incertidumbre y una falta total de estandarización en la enseñanza de la asignatura de semiología. Y les digo por qué. La semiología se utiliza campos clínicos. Y los campos clínicos hay de todo. Tenemos hospitales de alta, mediana, baja complejidad, consultorios, CEFAM, clínicas privadas, SAR, SECOF, etc. Y allí van nuestros estudiantes. Nuestros estudiantes van donde pueden ir, donde la universidad tiene alguna opción de enviar a sus estudiantes a hacer la asignatura de semiología. Problema número 2. La semiología es enseñada por especialistas, por no especialistas, por médicos generales, por internistas. El número de docentes es variable dependiendo de la universidad. La preparación docente para enseñar semiología también es variable. No hay una enseñanza absolutamente estandarizada y los estudiantes están expuestos a diferentes pacientes. Algunos verán muchos pacientes, otros verán pocos, otros no verán ninguno. Y finalmente también existe mucha variabilidad en la disponibilidad de recursos, ¿cierto? Hay carreras de medicina, algunas facultades que tienen simulación de alta fidelidad y hay otras que no tienen nada. Hoy tenemos en nuestro país carreras de medicina en los extremos de nuestro país que no tienen docentes, ni siquiera médicos generales para enseñar semiología. Esa es la realidad actual de nuestro país.
¿Cuál es el problema? ¿Qué queremos? Queremos médicos de excelencia. Eso es nuestro propósito como académicos. Eso es lo que quiere la comunidad, quiere el Ministerio de Salud, lo quieren las universidades y lo quiere la comunidad en general. ¿Qué dicen los campos clínicos? Queremos pocos estudiantes. Los hospitales deciden si reciben o no estudiantes. Hay restricción total de los estudiantes en su desplazamiento. Y digo esto porque esto lo vivimos hace 1 o 2 años atrás y todavía lo estamos viviendo. Ponemos nuestros estudiantes en un servicio de medicina y de ahí no se pueden mover. Esos tiempos en que acompañaban al estudiante, al médico, al servicio de rayo, a la ecografía, a hacer una punción de la tiroides, eso hoy día no existe. Y al medio de todo de esta incertidumbre, o falta de estandarización o de regulación, si ustedes quieren, están los estudiantes. Esa es la situación actual de la disponibilidad y de los recursos y de la capacidad docente en relación a la enseñanza de la asignatura que tenemos hoy día en nuestro medio. Y por tanto, el contacto de los estudiantes con los pacientes, con los enfermos, se va palideciendo cada vez más. Conversaba hace 2 días atrás con el doctor Ortiz, que está presente acá. En nuestros tiempos, estaba 1 año haciendo semiología todas las mañanas en el hospital, viendo enfermos, escuchando enfermos, tocándolos, palpándolos, examinándolos. Eso no se está haciendo hoy, y eso hay que solucionarlo. Y para terminar esta parte tan incómoda, tenemos la ley de derechos y deberes de los pacientes. Los pacientes hoy no se puede filmar, tienen su privacidad y con derecho, y corresponde. Está todo el tema de la infección intrahospitalaria, también es correcto y se entiende. No puede en una sala haber 10 TENS, 4 enfermeras, 5 de becado, 2 médicos, más los enfermos, imposible. Aquí el doctor Mella generaría un combo. Todos los que hemos enseñado semiología, me refiero a que no estamos profesionalizados en la semiología. Todos los que hemos enseñado semiología por años, nadie nos dijo cómo enseñar semiología. Empezamos a enseñar semiología, una cosa espontánea, por naturaleza. Y algunos lo hacen bien, otros no lo hacemos tan bien. Es diferente. No hay profesionalización del tema. Y finalmente, en este punto, hay un punto que es importante, que es el uso excesivo de la tecnología. Hoy todo es escáner, todo es resonancia, el método clínico no existe. Hoy se examina muy poco a los enfermos y eso, estudiantes, debe eliminarse. Los enfermos deben ser examinados, deben ser olidos, tocados, palpados, escuchados. Esa es la pregunta que dejo presente entonces. En este mundo tecnológico tan fuerte, tan arrollador, ¿existe algún lugar aún para la semiología médica? La semiología médica es una asignatura de alta relevancia porque tiene un componente que es multidisciplinario. Es una asignatura que nos obliga a desarrollar habilidades de comunicación. Tenemos que examinar a los enfermos. Tenemos que interpretar lo que estamos viendo y eventualmente plantear un diagnóstico. Tiene un rol integrador. La semiología es la base para incorporar otros saberes. Es el cimiento de otras clínicas, es el cimiento para la obstetricia, para la pediatría, para la psiquiatría. Y finalmente nos permite adquirir una comunicación efectiva tan importante en la relación médico-paciente. Por lo tanto, no es menor. Es asignatura vertebral en la formación de ustedes como médicos. Dentro de la semiología, y simulando lo que es el método científico, tenemos que desarrollar lo que es el método clínico, que es lo que nos va a guiar a un diagnóstico y eventualmente a un tratamiento. Si no trabajamos el método clínico, mal podremos llegar a un diagnóstico definitivo. Siga la flecha. Si no hacemos eso,
tener una estandarización en el análisis de la anamnesis, signos, síntomas, integración, interpretación, nos vamos a perder. Se dice que el médico debe ser un hermeneuta, es decir, debe tener la capacidad de efectuar todo este tipo de cosas que están en la diapositiva frente a sus enfermos. O sea, tenemos que observar a los enfermos, tocarlos, mirarlos, oler, palpar, oír, describir, volver a mirar, concluir y, si es necesario, volver a examinar. Tal vez lo que está planteado se presente en forma un poco excesiva, pero lo que hay que tomar es el mensaje de lo que hay que hacer. ¿Cuáles son las habilidades que se requieren en la correcta aplicación del método científico y que deben enseñarse en la semiología? Primero, tenemos que enseñar a nuestros estudiantes a comunicar. Segundo, identificar la búsqueda de los signos clínicos. Tercero, interpretar. No basta con escuchar los síntomas y los signos, sino que también tenemos que aprender a interpretar, diagnosticar y finalmente intervenir con prevención, por ejemplo, con rehabilitación u otro. Y esto del método clínico al cual hago referencia como la herramienta por la cual se tiene que trabajar la semiología, creo que hoy día existe una crisis. Existe una crisis porque hay un deterioro de la relación médico-paciente. De lo contrario, usted me podrían decir lo diferente a lo que está puesto ahí. ¿El médico, el paciente y su relación mutua se hallan en mejor situación ahora que hace 50 años? La verdad es que no. Hoy día, lo que ha ocurrido, se ha generado un estallido tecnológico impresionante. Pero paradojalmente, junto con ello, la frustración y la insatisfacción de los pacientes en relación al cuerpo médico ha aumentado. Entonces no hemos sabido probablemente llevar las dos cosas en paralelo. La relación médico-paciente también cambió. Hoy se habla del concepto del i-médico y el i-paciente. El i-médico, que está con su computador, ¿no es cierto?, pide la resonancia de última generación, y el i-paciente ya no es el paciente de antes. 25 siglos atrás tenían una relación casi paternalista con los enfermos. El médico era como el papá del enfermo, lo cuidaba, lo consolaba, lo escuchaba. Bueno, hace 50 años que eso se viene perdiendo muy rápidamente, y hoy día no existe, porque el paciente también cambió. Hoy tenemos el paciente con el reloj digital, que le da el pulso, el electro, la saturación, la frecuencia cardíaca, le dice si tuvo arritmia o no tuvo arritmia, anda con el smartphone, se comunica, va y viene, vuela, viaja, se globaliza, exige sus derechos, conoce bien su actitud, sus problemas previsionales, quiere diagnóstico rápido, y si el médico no le pide examen, él le dice al médico, yo quiero que usted me haga examen, a eso vengo. Entonces, todo ha cambiado. Relación médico-paciente absolutamente diferente a lo que existía antes. Hay un menosprecio de la clínica. Existen muchos médicos que no examinan a sus enfermos, ni siquiera le toman la presión. Eso no está bien. No debemos saltarnos pasos en el método clínico. ¿Y por qué es importante que examinemos a los enfermos? Porque existen muchas enfermedades que requieren solo el examen físico para hacer el diagnóstico. Porque permite reducir costos innecesarios, permite hacer diagnósticos precoces, y porque refuerza la relación médico-paciente. De hecho, hay una serie de instituciones que hoy sugieren no pida tanto examen como lo que ustedes ven ahí. Si ustedes tienen un paciente que tiene una insuficiencia de la válvula mitral leve, ¿tiene algún sentido pedirle todos los años un ecocardiograma? En absoluto. El paciente lo pueden auscultar, lo pueden interrogar, lo pueden examinar. No es necesario. Estoy dando solo un ejemplo. Sabemos que solo con la anamnesis podemos alcanzar el 65% de aproximación en un diagnóstico. Le agregamos un 15% con el examen físico y un 20% con los exámenes. El tercer elemento por el cual hay una crisis del método clínico y por tanto de la enseñanza de la semiología
en la sobrevaloración de la tecnología a la cual ya hice referencia. La pregunta es, si el método clínico no sitúa al médico en el camino del diagnóstico, método clínico, es difícil entonces que lo oriente el uso de tecnologías. O sea, si partimos solicitando primero exámenes y no interrogamos y examinamos a los enfermos, es difícil que aunque recibamos exámenes, hagamos una correcta interpretación. Y finalmente hay un desinterés por la atención primaria. El médico en atención primaria hoy día es como el patio trasero, lo que es un tremendo error, porque es el médico de atención primaria el que utiliza sus 5 sentidos para hacer diagnóstico. El especialista está habitualmente sumido en un ambiente de mucha tecnología, rodeado de muchos colegas, no tiene problemas. El médico de atención primaria aquí es el que está a la vanguardia de la medicina, y por lo demás, la atención primaria es el esqueleto vertebral de cualquier servicio sanitario de cualquier país. Vamos a la última parte de la presentación. ¿Qué podemos hacer o qué alternativas tenemos para la enseñanza correcta de la semiología? Y aquí tenemos un montón de alternativas. Primero, clases lectivas de semiología. Todos hacemos clases de semiología en diferentes especialidades y eso sin duda que se puede mantener. La enseñanza tutorizada con pacientes y por áreas en un hospital es algo impracticable. Es decir, si me llega un estudiante o 5 estudiantes y tengo que enseñarles solo semiología cardíaca, es prácticamente imposible de hacer con el número de estudiantes que tenemos. Pero sí se pueden hacer talleres de examen físico, por ejemplo, con fantomas, y algunas universidades de este país lo hacen. La simulación clínica con actores y con actrices también se puede hacer, y eso permite esencialmente desarrollar mucho el resultado de aprendizaje de la comunicación. Generar una plataforma virtual de semiología. Yo creo que esto sí lo podemos hacer nosotros como facultad. Una plataforma virtual que esté enriquecida con imágenes, con casos clínicos, con videos, con audios, con talleres. Se puede enriquecer muchísimo una plataforma que sea de uso de los estudiantes, en que incluso podría tener incorporado algún método de evaluación. Podemos hacer talleres de semiología con simulación y finalmente hacer una enseñanza tutorizada en hospital con pacientes reales, que es la forma tradicional con la cual muchos nos hemos formado. En el fondo, mi mensaje es: debiésemos retornar al hospital en los tiempos más adecuados y con más flexibilidad para utilizar eso como campo clínico. En el mundo están saliendo permanentemente diferentes artículos sobre cómo enseñar semiología. Y aquí puse un ejemplo. Ustedes saben que existe la neurofobia, es decir, esto de examinar a los enfermos con algún daño neurológico, existe como cierto rechazo a eso, ¿ya? Es como que cuesta mucho. Bueno, aquí hay un ejemplo, este es un trabajo que se hizo, me parece que fue en París, y a través de mimos simulan, por ejemplo, un daño piramidal o un daño cerebeloso, lo teatralizan y con eso los estudiantes aprenden fácilmente y en forma casi entretenida lo que son los grandes síndromes neurológicos. Es algo que se podría hacer y practicarlo. Y finalmente quisiera señalar que el futuro de la semiología en realidad es un poco incierto, con tanto que se habla hoy sobre la inteligencia artificial. Es probable que en 10 años o tal vez antes estemos hablando de otra cosa y la inteligencia artificial lo haya resuelto todo. De hecho, esta es una revisión de los últimos años en que hay más de 4.000 publicaciones y demás sobre el uso de la inteligencia artificial en la educación médica. Y esto probablemente se va a triplicar en el transcurso del tiempo. Por tanto, es difícil dar una respuesta de cuál es el futuro real de la semiología. Sin embargo, quería terminar con esta diapositiva que, a pesar de lo que acabo de decir, creo que debemos recuperar
en la formación médica la enseñanza de una medicina más humana. Y ahí puse entonces una diapositiva de hace varios siglos atrás y una diapositiva de la medicina que tenemos hoy. Muchas gracias.